Mario, pues sin más preámbulos, estaba explicándole o comentando con la audiencia de que queríamos hablar contigo respecto a la posición de China e India en el conflicto Rusia-Ucrania y estas lecturas especiales que se están dando de lo que sucede en aquella región. Por favor, Mario. Claro, antes de pasar eso, solamente me gustaría reflexionar muy rápidamente sobre la cobertura que el conflicto en sí ha tenido en ciertos medios de comunicación, ¿no? Y me refiero a las grandes empresas de medios de comunicación, ¿no? Públicas y privadas. Por ejemplo, la BBC hablaba, bueno, y hablando de las narrativas, en estas narrativas parece ser que es Occidente contra Oriente y que hay niveles de civilización. Cuando se refieren, por ejemplo, la BBC a este conflicto, dicen que es el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me preguntaría, ¿y la guerra de los Balcanes en qué escala de su crisis o de guerra entraría? Parece que no está y parece que se olvidó. Otra referencia constante que podemos ver es que apelan al color de la piel diciendo es que son blancos, son casi iguales como nosotros, son civilizados, tendríamos que ayudarles, ¿no? Ujú. Y me parece que no ayuda al análisis tener esta visión maniquea de quién es el bueno y quién es el malo, y entonces tendríamos que ayudar siempre al bueno y luchar en contra del malo, ¿no? Entonces simplifican. Y otra cosa que también se ha evidenciado es reciclar los esquemas de análisis propios de la Guerra Fría, donde todo era sobre alianzas y porque yo declaraba a favor de uno, eso en automático significaba una alianza militar en donde si tú eres agredido, yo voy a entrar a defenderte, etcétera, etcétera. Y ahí entro ya a la posición de China. Varios comentaristas y analistas han dicho que Rusia y China firmaron una alianza previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, donde defendían un tipo muy particular de democracia y que era una declaración abierta en contra de la democracia liberal. Pues leyendo la declaración yo no veo eso. De hecho, sí hablan de o tratan de definir un tipo de democracia que no se asemeja a la democracia que podríamos llamar liberal. De hecho, nunca mencionan a la democracia liberal, solamente mencionan que ciertos países están tratando de imponer ciertos valores democráticos al resto del mundo y que eso es poco equitativo, ¿no? Eh, y ahí yo diría, China nunca ha, digamos, maquillado el tipo de democracia que tiene. De hecho, la definen una democracia con características chinas y el término es muy amplio y puedes definirlo de la forma que quieras. Y eso le ha permitido a la dirigencia china manejar varias narrativas, varios discursos sobre la democracia, etcétera, ¿no? Y entonces, esta declaración conjunta a lo único que apela es que se debería de respetar la democracia que cada país tiene. No tiene digamos, un objetivo en particular, un país en particular, lo hablan así. Lo interesante aquí es que varios analistas y varias personas, incluidos políticos, han dicho, es que esa es una alianza militar. Por esa declaración conjunta, China va a tener que entrar a defender a Rusia en caso de que el conflicto se agrave a una manera exponencial. Y si vemos los discursos, están hablando de apoyar a Ucrania porque es la defensa de la democracia liberal. Yo ayer escuchaba no solamente al entrevistado, ayer que entrevistabas a este ideólogo argentino, sino también la mesa del Núñez, si mal no me acuerdo, sobre esta guerra de narrativas y sobre todo tener en cuenta quién es el presidente de Ucrania, sus antecedentes y también la agenda que está, digamos, defendiendo, pues antepuesta con la de Putin, me parece que no hay grandes diferencias. Y en este discurso nuevamente de que hay un avance comunista, como mi colega y que me antecedió habla sobre Mario esta Santiago. amenaza, exacto, sobre la amenaza comunista, a mí me llama mucho la atención porque pareciera que China, es decir, sí es cierto que hay una
China es una potencia económica, aún no podemos decir que es una potencia militar, pero va en vías de eso, está desarrollando tecnología propia, etcétera, etcétera. Y es ahí donde estas derechas se encuentran, digamos, un espacio para poder argumentar que hay un intento de China por imponer sus valores. A mí no me queda claro eso. Sí hay un discurso muy evidente de la dirigencia china de, digamos, pavimentar y legitimar el advenimiento de China como una potencia como tal. Y sí hablan de cierto legado cultural. Ahora, yo no leo que se intenten establecer valores políticos chinos, cualquiera sea la definición de eso, ¿no? Sin embargo, entre, de nuevo, ciertos grupos políticos, ciertos analistas dicen que sí, es un intento por China de imponerse. Y si uno revisa lo que ellos consideran estos valores que van en contra de la democracia liberal, pues uno puede encontrar estatismo, intervención, violación a los derechos humanos. Y ahí hago la conexión con tu entrevistado de ayer, que hablaba justamente de que están defendiendo eso, que esta nueva derecha está en contra del estatismo, está en contra de la intervención y está en contra de la violación de los derechos humanos. Pero la pregunta ahí sería, ¿de qué tipo de derechos humanos estamos hablando? Porque esa nueva derecha, y si podemos hablar de un movimiento global de derecha, está hablando de quitarle derechos a minorías por ser minorías. Estoy hablando de homosexuales, transgéneros, eh, a las organizaciones, a las ONGs, a las asociaciones civiles, y no habría que irse a China para encontrar ejemplos. Los podemos encontrar en la propia Europa, si es que eso es considerado como Europa, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de Polonia, que Mario ya estaba hablando un poco de eso. Tenemos un partido que se llama Ley y Justicia, que tiene una visión muy particular de una familia, que es una familia muy tradicional, es decir, papá, mamá, no hay posibilidad a familias alternativas, y que recientemente ha declarado que no va a seguir, que le quita la legitimidad a la Corte Europea y que por tanto no va a seguir sus sentencias. Ese no es el primer caso, también está el caso de Hungría, donde también se ha hablado de la restricción a las libertades, un discurso abiertamente en contra de los homosexuales, de los transgéneros, de la crítica, etcétera, etcétera. Entonces, no es, me parece que no es un avance del comunismo, es un avance Claro. de las derechas, ¿no? Ahora, Y Mario, dentro sí, de todo este esquema, estamos hablando pues de Rusia, Ucrania, China, India, Estados Unidos. ¿Cómo vamos nosotros como México? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la política que estamos asumiendo en estos momentos, que es la de un rechazo formal a la invasión a Ucrania, pero mantener unas relaciones aparentemente no conflictivas con Moscú? ¿Y qué tanto puede ser esto? ¿Nos estamos alineando realmente con Estados Unidos en esta pelea global? no, y ahí me permite introducir la posición de India, que podría ser un poco similar a la de México. India tiene una relación histórica con Rusia. El veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha permitido restringir, por ejemplo, la revisión del tema de Cachemira o de las violaciones a en ciertas ocasiones de los derechos humanos. Y a mí me llama mucho la posición que ha mantenido India con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien es cierto que no condenó la invasión, tampoco la ha respaldado. Sin embargo, tampoco es visible su apoyo por la defensa de la democracia, si es que, de nuevo, regresando al tema de las narrativas, Ujú. así se han puesto, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque India en los últimos años tiene un gobierno de extrema derecha, supra nacionalista, tiene un discurso abiertamente en contra de los musulmanes y en general en contra de las minorías cristianas, y aún así se le considera como una democracia, que no estoy diciendo que no lo sea, es cierto que sí lo es, pero está en crisis porque justamente
un partido de extrema derecha gobierna y ha puesto como una bandera de su política exterior la defensa de la democracia. Entonces, en este contexto debería de ser más visible ese apoyo a Ucrania y una condena evidente hacia Rusia, pero no lo hace por los intereses no solamente económicos, sino también militares que tiene con Rusia, ¿no? Gran parte de el armamento militar que posee India es de origen ruso y también han desarrollado o están en proyectos de desarrollo de tecnología militar juntos. Entonces, de nuevo, ahí este discurso de la democracia, ¿dónde queda? En el caso de México, a mí me parece que la posición ha sido la más correcta y muy apegada a los principios de la política exterior, que por cierto, ahí yo abro paréntesis, me parece que no deberían de estar incluidos en la Constitución porque son una estrategia de política exterior y si hacemos una revisión muy estricta de cuándo se han cumplido, pues hay más casos en donde no se ha cumplido. Por ejemplo, la condena o el no reconocimiento del gobierno de Pinochet en el golpe de Estado. Esa es una intervención y entonces los principios de la política exterior dicen no intervenciones en asuntos de otros países. Esa es una intervención. Entonces, esta posición que ha mantenido el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Es decir, sí condenó la invasión, porque además, desde mi punto de vista, es condenable el hecho de que en aras de salvaguardar la seguridad y la integridad del territorio invadas a otro, desde cualquier punto de vista no es sostenible. Entonces, la política o la visión que ha seguido el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Y a mí me llama de nuevo la atención la reacción de los grupos conservadores, o más que conservadores de la derecha, y apelando también a lo que decía ayer tu entrevistado, de que la gente de derecha se debería de asumir como tal y no sentirlo como un insulto, ¿no? Entonces, yo he visto reacciones de grupos de derecha diciendo, es que el gobierno debería de ir más allá y sancionar a Rusia. Eso es intervención. Y entonces estaríamos violando los principios de la Constitución, ¿cierto? Sobre la política exterior de no intervenir en los asuntos internos de otro país. Eso es intervención. Entonces, en Ahora, ese Mario, todo sentido, esto nos parece que es correcta llevaría, la posición. perdón, sí, sí, Mario, perdón, sí es correcta la No, posición. no. Sí, Mario, la realidad política, nuestra colindancia con Estados Unidos, la geopolítica aplastante, en este reacomodo mundial, puede terminar llevándonos a consolidar aún más la dependencia respecto a Estados Unidos. Es muy interesante la pregunta. El propio Andrés Manuel hizo un llamado tal vez a eso, no solamente, Sí. no a la dependencia en sí con Estados Unidos, sino en la reunión o la reactivación del mecanismo del TEMEC, en la reunión con Justin Trudeau, con Biden, él mencionaba justamente, aunque no lo dijo con esos términos, pero se apelaba a una supuesta amenaza china en el sentido comercial. Es Ajá. decir, la región está viviendo la avanzada de los productos chinos y por tanto la mejor forma de contrarrestarlo sería proponer La una integración. integración más robusta, aunque ahí sería más que entre comillas, una integración económica por todo lo que implica, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Por ejemplo, una integración económica lleva a suponer la creación de una nueva identidad. Esa nueva identidad habría que anteponerla a otra identidad que México tiene, que es ser parte de América Latina. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el comercio? Y no solamente con el comercio, sino con la política con Brasil, con Argentina, con Chile, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es que este conflicto le puede permitir al gobierno manipular la situación de forma tal que le permita, valga la redundancia, quedarse en el centro, sin tomar necesariamente posición a favor o en contra, que me parece es la mejor solución. Y ahí retomaría otra vez el conflicto entre Rusia y Ucrania y añadiría China.
Creo que parte del conflicto tiene su origen en que Ucrania no supo mantener su neutralidad. Y muchos analistas de derecha han dicho es que es la decisión soberana de Ucrania integrarse a la OTAN. Bueno, y de nuevo, ahí sí, reciclando los análisis de la Guerra Fría, bueno, tendrían que haber defendido entonces la posición de Cuba con respecto a los misiles soviéticos. Era una decisión soberana del gobierno de Cuba instalarlos ahí y obviamente tenían como fin, digamos, proteger a los soviéticos o a la esfera soviética de la influencia de Estados Unidos. Esa es una decisión soberana. Sin embargo, ahí que se estaba jugando una posible neutralidad y sobre todo la seguridad de Estados Unidos. Eso es algo que México ha mantenido durante mucho tiempo. Imagínense que México se atreviera a hacer eso, a integrarse a una supuesta alianza militar cuyo objetivo es derrocar o estar en contra de Estados Unidos. Obviamente que habríamos vivido no solo uno, sino varios golpes de Estado por gobiernos que apoyaran esa posición, ¿cierto? Entonces, ahí hay que considerarlo el momento de decir si es una decisión soberana de Ucrania entrar a la OTAN o no. Y con el asunto de China, también los analistas dicen es que este es un ejemplo para que la dirigencia china resuelva el asunto con Taiwán. Yo creo que han sido más precavidos los gobiernos en Taiwán y particularmente esta de la presidenta, que tenía un discurso abiertamente en contra de China y que ha tenido que, digamos, ponerlo en stand-by porque a mí me alertaría más, y ahí sí podríamos decir que habría una intervención china en Taiwán, si es que el gobierno taiwanés de manera deliberada declara su independencia. Ahí sí, porque uno de los objetivos del gobierno de Xi Jinping es restaurar esta, digamos, gloria de China con todo lo que implica, ¿no? Y es cierto, en la celebración de la fundación, del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, Xi Jinping fue muy claro. Él decía, nadie va a humillar nuevamente a China y hacía referencia a esa época en el siglo XIX de la imposición de tratados desiguales, ¿no? Claro, claro. Y ahí hay que tener en cuenta, pues sí, la reivindicación de Taiwán como parte del territorio chino. Desde el punto de vista de la dirigencia china, es una provincia rebelde. Y también el tema de Hong Kong, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque no sé si sea ignorancia o sea una obsesión tal de ver al gobierno chino como el malo de la película. Yo he escuchado analistas diciendo es que va a ser la oportunidad, en la manera en que resuelva el conflicto en Ucrania va a ser la forma en que China pueda quedarse con Hong Kong. Pues Hong Kong, hasta donde yo me quedé, Hong Kong es territorio chino, fue una colonia británica, sí, pero justamente por los tratados que firmaron en donde se establece que concluidos 100 años, ese territorio iba a regresar a China. Yo no sé de dónde ven por qué tendría que ser un país independiente. Y de nuevo haciendo uso de analogías, imagínense que Campeche hubiese sido una colonia británica y que en 100 años se tendría que reintegrar a México, pero que se le tendría que dar el derecho a independizarse. Pero si es una colonia, es decir, es territorio que fue abstraído de China. Lo cierto es que en las negociaciones que se establecieron para reintegrar a Hong Kong, que se hicieron a través de este modelo de una nación, dos sistemas, es cierto que se estableció que se iban a respetar las instituciones hongkonesas, con ciertos límites. Por ejemplo, la Suprema Corte de Hong Kong no puede emitir sentencias que contravengan las de la Suprema Corte de Justicia de China. Claro. Otra cosa que sí es cierto es que el sistema de representación y sobre todo el sistema de partidos se iba a mantener, sin embargo, iba a haber un filtro, que es lo que dio paso a esta protesta de los paraguas recientemente, que estas protestas en contra no solamente de la ley, sino de que se empieza a aplicar este filtro, es decir, los hongkoneses siguen eligiendo a sus representantes, pero esos representantes pasan por un filtro, es decir, el gobierno central en Beijing decide quién puede presentarse como candidato. Sí.
Bueno, Mario, pues ha sido es muy interesante todo esto. Nos podemos pasar el programa completo con todos los detalles y los perfiles de lo que sucede en este tema, pero bueno, se nos agota el tiempo, Mario. Así es yo sé. que muchas gracias por la No, a ti, plática, Julio. por todo lo que nos has aportado, Mario. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y a ti. Por cierto, soy fan del, del programa y me da mucho gusto haber participado. Al contrario, nos da gusto que hayas estado con nosotros y seguiremos platicando sobre